Buenos días a todos los que nos acompañáis en esta mañana de domingo, de este domingo 7 de febrero. Comenzamos con una oración, invitando a todos los que nos veis, nos escucháis y nos seguís a este tiempo compartido de alabanza, de adoración, de predicación de la palabra de nuestra iglesia Cristo Viene de Algeciras. Oramos. Padre, en esta mañana nos queremos poner delante de ti como iglesia para honrarte, para glorificarte, para darte a ti el honor y la gloria que solo tú mereces, Señor. Queremos también ponernos a tu disposición para que tú hagas de nuestra vida aquello que está acorde a tu voluntad. Ponemos delante de ti con el deseo expreso de que nuestra vida dependa única y exclusivamente de ti. Que nuestras fuerzas no sean las nuestras sino las tuyas. Que nuestra visión no sea la nuestra sino la tuya. Que nuestras palabras no sean las nuestras sino la tuya. Que nuestro amor no sea el nuestro sino el tuyo. Y que nuestras expectativas no sean las nuestras sino tu esperanza. Te lo rogamos todo ello en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Comenzamos en esta mañana con un himno se titula Que mi vida entera esté.
Pasamos ahora a la lectura de esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 17, que dice lo siguiente. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta aquí la palabra del Señor. Compartimos ahora un segundo himno que lleva por título Hay un precioso manantial.
La semana pasada vimos cómo a través de las palabras, acciones de Jesús está irrumpiendo el reino de Dios, cuya llegada él mismo comenzó a proclamar en la sinagoga de Nazaret, como ya vimos en su momento. En los dos relatos de hoy veremos cómo esta realidad del reino de Dios sigue avanzando. En primer lugar tenemos el relato de la curación del esclavo de un centurión en Capernaum. Y en segundo lugar tenemos el relato sobre la revivificación del hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Esta mañana nos vamos a preguntar o nos preguntamos por qué es importante esta realidad del reino de Dios y qué significado tiene para nosotros hoy. Lo primero a tener claro es que la noción de que Dios reina o de que Dios es rey no comienza en el Nuevo Testamento, sino que está atestiguada en toda la Biblia. Hoy evidentemente no podremos verlo, pero solamente lo recordamos, lo subrayamos. Pero cuando nos referimos al reino de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya dijimos en las semanas anteriores que el reino de Dios no debe confundirse ni con la Iglesia, aunque la Iglesia de alguna manera está viviendo bajo la realidad del reino de Dios y de alguna manera también lo está anticipando, pero de una forma siempre parcial y de una forma no completa. Por lo tanto, no se puede igualar reino de Dios con Iglesia y tampoco podemos igualar reino de Dios con la noción de ir al cielo o de estar en el cielo, ¿no? Como popularmente podemos concebir. Tanto es una realidad independiente. La pregunta es, entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando estamos leyendo acerca del reino de Dios en la Biblia? En primer lugar, lo que debemos pensar es que el propósito de Dios para su creación es su salvación. Es decir, que para poder entender el reino de Dios necesitamos verlo desde esta perspectiva de la salvación de Dios, de lo que significa la salvación de Dios para toda su creación. Sin embargo, la salvación de Dios se dice de muchas maneras en la Biblia. Una de las maneras más importantes en las que la Biblia se refiere a la salvación es el reino de Dios. No es la única, pero sí una de las más importantes. Si precisamos un poco más, podemos decir que el reino o reinado de Dios es la realidad resultante después que irrumpe la salvación de Dios. Es como allí donde Dios está, irrumpe su salvación y la realidad que esa salvación genera, produce, con la que emerge, es la salvación, el reino de Dios. Sin embargo, esa salvación no se concentra solo en una única acción, un único acto, algo que ocurre en un momento determinado y ya está, sino que la salvación que se nos transmite en la Biblia es dinámica, tiene un carácter progresivo, se desarrolla en distintas acciones salvadoras de Dios. Todas esas acciones salvadoras de Dios evidentemente tendrán un horizonte, llamamos escatológico, es decir, de final, en el que Dios dará plenitud a su salvación. Pero la idea es que las distintas maneras en que la Biblia nos habla de la salvación de Dios tiene que ver con un desarrollo, con un despliegue, con un dinamismo. No es una salvación estática, sino dinámica. Y ese dinamismo es el que vemos desarrollarse precisamente en las palabras, acciones de Jesús, tras su anuncio de la llegada del reino de Dios. Y eso es lo que la trama narrativa de los evangelios nos está contando. Los evangelios comienzan todos con la presentación de Jesús como aquel que está transmitiendo, anunciando el reino de Dios, y después todas sus acciones y todas sus palabras, o mejor dicho, sus palabras y acciones,
van manifestando la realidad de ese reino y va con su predicación enseñando qué significa esa misma realidad del reino de Dios. Por tanto, el despliegue de ese reino lo tenemos que se va desarrollando narrativamente y por lo tanto progresivamente. Ahora bien, hemos dicho que el reino de Dios se refiere al dinamismo de la salvación de Dios a favor de su creación. Y la pregunta entonces es, ¿la salvación de qué? Porque la creación, y especialmente los seres humanos, necesitamos la salvación de Dios. Porque probablemente algunas de las personas que quizás nos estén viendo en esta mañana, pues no tengan conciencia de que necesiten ninguna salvación de Dios. Alguien que de alguna manera incidental pueda estar viendo este vídeo y que no pertenezca a ninguna iglesia cristiana, pues quizás pueda preguntarse esto. ¿De qué salvación están hablando los cristianos? Y por eso es pertinente la pregunta sobre la salvación. Ahora, a lo largo de toda la Biblia se nos narra cómo los seres humanos y con ellos toda la creación de Dios se enfrentan a una serie de situaciones límite que les son hostiles, entre las que se encuentran la muerte, el mal y o el pecado, el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, estas realidades, estos poderes, estas situaciones límite ponen en riesgo, aquejan, dificultan, ensombrecen o destruyen la creación buena de Dios. La situación, el límite o el problema o la realidad o el poder que está enfrentando o la tentación que enfrentan en Génesis 3 Adán y Eva es la realidad de la muerte. En Apocalipsis, la imagen final que nos deja la Biblia, que el cielo baja a la tierra, que la nueva Jerusalén baja a la tierra, en el que cielo y tierra están unidos y no separados, encontramos precisamente que el mal, el pecado, están derrotados, la muerte ya no existe más y el dolor y el sufrimiento son también superados por Dios. Y entre medios, todo lo que, de lo que trata la Biblia, por decirlo de esta manera, es precisamente de cómo Dios está poniendo orden en su creación y está precisamente desarrollando ese plan de salvación, esa narrativa histórica de salvación, como queramos expresarlo, esa historia salvífica de salvación. Hay muchas maneras que se ha conceptualizado este conjunto, esa narrativa, tiene que ver precisamente con esto. Por tanto, lo que la Biblia nos cuenta en su narración de principio a fin es el desarrollo del propósito salvador de Dios para su creación. ¿De qué? De esas realidades que hemos mencionado. Muerte, mal, pecado, dolor, sufrimiento y enfermedad. Y como hemos dicho, de esto va la Biblia y este es el significado de la salvación de Dios. Y como veis, intentamos mantener una visión lo más completa posible, porque a veces simplemente se concentra todo en la realidad del pecado y está bien que se haga énfasis en el pecado, pero creo que la Biblia nos transmite una idea mucho más completa que solamente la salvación del pecado. Hay otras realidades paralelas que se entrecruzan, pero que no necesariamente están relacionados con el pecado, que son la muerte, el mal en términos genéricos, el dolor, el sufrimiento y, como dijimos, también la propia enfermedad. Por lo tanto, queremos tener un cuadro lo más completo posible. Así que cuando hablamos de la irrupción del reino de Dios a través de la Biblia, a través de la vida, de la muerte, la cruz y la resurrección de Jesús, debemos tener en cuenta este contexto
del propósito salvador de Dios para su creación. Es decir, que a través de la irrupción de su reino, Dios está acabando con la muerte, con el mal, con el pecado, con el dolor, con el sufrimiento y con la enfermedad. Esto es lo que está ocurriendo. Cuando leemos que Jesús anuncia el reino de Dios y vemos cada una de las palabras, acciones que Jesús está desarrollando, de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está leyendo, no lo debemos leer como una biografía, no lo debemos leer como algo incidental, es decir, que está ocurriendo esto como podría ocurrir cualquier otra cosa, sino que cada una de los relatos, de las escenas que estamos viendo en los evangelios, tienen un significado en función de cómo Dios está tratando con estas realidades. Si lo leemos así, si lo vemos así, el Evangelio gana una nueva perspectiva, una nueva luz, una nueva comprensión y una cohesión de principio a fin, no como un conjunto de pequeños relatos unidos sin orden ni concierto. Volviendo entonces a los relatos de esta mañana. Como decíamos, en primer lugar tenemos a Jesús que llega a Capernaum, como hemos visto en el versículo 1. Capernaum, también encontraréis otra designación que es Cafarnaum. A veces los nombres cambian en función de las traducciones de las que se están haciendo, o las tradiciones a las que pertenecen. Se encontraba en Galilea, una de las regiones junto a Judea y Perea, que en aquel momento era la que tenían la mayoría judía en lo que anteriormente había sido Israel. Evidentemente el Israel unificado fue un periodo muy pequeño, pues vinieron las grandes deportaciones, etcétera. Todo esto ya lo hemos explicado muchas veces y digamos que Israel nunca recuperaría su unidad territorial, y lo que en este momento tenemos son diferentes regiones en las que Galilea, Judea y Perea son los que tienen mayoría judía, y en el resto de regiones de la zona, pues incluso los judíos ya no formaban una mayoría social. Bien, Capernaum, que era una ciudad mucho más grande que Nazaret. Nazaret era una población muy pequeñita, 400, 500 habitantes se estima, mientras que Capernaum podría estar por encima de los 2000. Pues bien, en Capernaum es donde llega ahora que Jesús, y había dos edificios importantes en Capernaum. Por un lado era una sinagoga y por otro una oficina de recaudación de impuestos, que lo sabemos por los descubrimientos arqueológicos. En Capernaum estaba también la casa de Pedro, o por lo menos la tradición, pues así un poco lo atestigua, o incluso se puede visitar. Y fue allí donde Jesús se hospedó frecuentemente durante su ministerio público en Galilea. Como que Capernaum forma parte del centro de operaciones de Jesús en su ministerio en Galilea, después que dejara Nazaret. Esto empezó en Nazaret, su pueblo, pero allí no lo reconocen, lo rechazan y él se marcha. Y digamos Capernaum y todo lo que es el lago de Genesaret es digamos, ese centro neurálgico en el que Jesús, desde el que Jesús se está moviendo a otras partes de Galilea. Aquí encontramos el contexto del primer relato que hemos leído, en el que el esclavo del centurión estaba enfermo y a punto de morir, como hemos leído en el versículo 2. Y destaca que el centurión es un personaje no judío y que, según nos cuenta Lucas, pues había financiado la construcción de la sinagoga de Capernaum. Esa sinagoga, que era uno de los edificios más importantes de Capernaum, pues había estado subvencionado, financiado por este centurión no judío. Hemos leído los versículos 4 y 5. Pues bien, este centurión no judío lo que hace es que envía a unos ancianos judíos para mediar con Jesús y pedirle que sanara a su esclavo que estaba enfermo. Y esto es en el versículo 3 que lo hemos leído. Cuando decimos que este centurión envía a unos ancianos judíos, no quiere decir que fueran judíos ancianos o judíos mayores, sino que los ancianos
o el Consejo de Ancianos era la máxima autoridad de la comunidad local, pero también de la propia sinagoga. Y de entre ese Consejo de Ancianos se elegía a el jefe de la sinagoga, que era el encargado del culto y de gestionar pues, todas las cuestiones relativas al edificio. Así que vemos cómo los máximos responsables judíos de Capernaum son enviados por uno de los responsables militares del ejército del rey, que en Galilea en ese momento era Herodes Antipas, que era su hijo de Herodes el Grande, que es el Herodes que siempre tenemos en mente por aquello de los relatos del nacimiento de Jesús. Pues bien, es muy llamativo y es muy interesante que sea esto lo que está ocurriendo, que sean precisamente estos personajes y no otros lo que Lucas nos está contando, ¿no? Es el relato sobre estos personajes. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, en varias sinagogas de Galilea, Jesús había sido rechazado por fariseos y por escribas por no respetar el sábado y sanar en sábado. Y también vimos cómo Jesús, más adelante, habíamos visto también que Jesús había sido rechazado por sus vecinos de Nazaret cuando él había predicado en la sinagoga de su pueblo. Acordaos que vimos que nos contaba al principio Lucas que Jesús iba por las sinagogas de Galilea y como ejemplo de esas predicaciones nos trae la predicación que hizo en su pueblo, en Nazaret. Allí es rechazado, él sale, tiene que huir de Nazaret y sigue pues, predicando por el resto de sinagogas en Galilea. Y la semana pasada veíamos esto, ¿no? Veíamos que en dos sinagogas distintas él está interviniendo y los judíos, o los fariseos y los escribas, están rechazando a Jesús precisamente por no respetar el sábado. Pues bien, es interesante que ahora sea precisamente los responsables de la sinagoga de Capernaum, por mediación además de alguien que no es judío, los que soliciten la intervención de Jesús. Y es algo que llama poderosamente la atención, pero claro, si ya el lector o el oyente del Evangelio está acostumbrado o se está acostumbrando a que Jesús sea rechazado por los responsables judíos, y ahora encontramos que esos responsables son los que vienen a Jesús y además enviados por un centurión no judío que ha financiado la sinagoga del pueblo, vemos que todo esto tiene un significado especial, que no es arbitrario. La razón que el Consejo de los Ancianos aduce en favor del centurión cuando van a mediar con Jesús es que, en palabras textuales, en el versículo 5, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esto es lo que ellos están destacando de esta persona. Están enfatizando aquello que les ofrecía un rasgo diferencial como pueblo, la sinagoga. Al igual que dijimos la semana pasada con respecto a la observación, de observar el sábado, son esos marcadores étnicos los que establecen una frontera que salvaguarda la identidad del pueblo, ¿no? El respetar el sábado, la circuncisión, las leyes de pureza, constituían las señas de identidad, las marcas que dirimían quién era o quién no era judío. Pero quién era o no era judío determinaba quién pertenecía al pueblo de Dios y por lo tanto formaba parte de la salvación de Dios. Aquí tenemos que tener en cuenta que no hay una mentalidad individualista, sino colectiva de las personas. Y eso significa que para poder acceder a la salvación de Dios, que Dios está trayendo a través de su pueblo, hay que pertenecer al pueblo de Dios. Y que no pertenece al pueblo de Dios
no puede, puede participar de esa salvación. Esta era la manera de pensar en ese contexto cultural. De ahí que aquellos elementos que determinan quién pertenece o no al pueblo son fundamentales. Claro, aquí vemos la asociación que tenemos entre sinagoga y sábado, y cómo también precisamente porque como venimos no leyendo el Evangelio de una forma incidental, sino en su estructura narrativa, desde el principio Lucas nos está contando la importancia que tiene la sinagoga en este contexto social y cultural, y cómo toda la acción se va desarrollando en torno precisamente a esa sinagoga. Aquí vemos que la sinagoga está representando, por estas palabras que los ancianos están testimoniando, precisamente eso. Oye, mira, que esta persona es estimada por nosotros porque nos está apoyando, es decir, está contribuyendo a nuestra identidad diferencial como pueblo, y nos ha construido una sinagoga que es precisamente el símbolo de esta identidad como pueblo. Sin embargo, esto no es lo que impresiona a Jesús, sino algo muy distinto, y lo leemos en el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, del centurión, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Claro, estas palabras en boca de Jesús pues son demoledoras, porque precisamente estamos asistiendo a lo largo de la narración del Evangelio que Jesús está siendo rechazado por los fariseos, por escribas, ya precisamente en el entorno de la sinagoga, y ahora encontramos que está valorando positivamente ¿a quién? A quien no es judío. Y lo está valorando no por lo que se supone que le acercaría al pueblo judío, al pueblo de Dios, supuestamente, sino por la fe, es decir, por la actitud de confianza que tiene ¿en quién? En él mismo, en Jesús. Y aquí con Jesús hay un cambio muy importante que después vamos a ver en el resto del Nuevo Testamento, pero sobre todo, especialmente en Pablo, cómo se está operando, que se está diciendo, es que la salvación que Dios trae a toda su creación no está reducida al pueblo de Israel, sino que la misión del pueblo de Israel era y había sido desde siempre en servir de vehículo, de catalizador de esa fe para llegar al resto de pueblos. Pero pues Israel se había, digamos, parapetado, también explicado por todas sus vicisitudes históricas, todo su desarrollo histórico, un repliegue sobre sí mismo. Y en que Jesús está viendo este cambio, ¿no? Jesús está enfatizando la fe, esa fe que confía en el propio Jesús. En el mundo greco-romano, ser benefactor de alguna construcción en favor de la comunidad era una manera de adquirir honor. Esto lo hemos explicado en muchas ocasiones. Por lo tanto, que él hubiera construido o subvencionado esa construcción de la sinagoga a ojos de los judíos, pues le convertía en alguien con prestigio y con honor, alguien de consideración. Y ahí vemos las palabras del Consejo de los Ancianos. Sin embargo, lo importante para Jesús no es ese honor, no son esos rasgos identitarios como comunidad étnica, como pueblo elegido por Dios, sino que lo importante para Jesús es la fe. Y por cierto, la fe de alguien no judío. Y esto es algo que también nos encontramos en los evangelios en distintas ocasiones.
que Jesús se está reconociendo la fe de aquellos que no eran judíos. Y ese será otro problema que después en la iglesia naciente, después de Pentecostés, será un problema crucial también. Así que lo que no es la frontera entre lo judío y lo no judío, entre lo que supuestamente se entiende como pueblo de Dios o paganos, ¿sí? Pueblo de Dios y el mundo. Muchas veces tenemos este lenguaje nosotros también los evangélicos. No es lo importante, no es esa frontera lo importante en el reino de Dios. En el reino de Dios lo importante es la fe en Jesús. Por lo tanto, finalmente, Jesús lo que hace es sanar al esclavo del centurión, y vemos en el versículo 10. Este predominio de la fe por encima de aquellos marcadores étnicos como el sábado o en su representación de la sinagoga es lo decisivo para Jesús. Y esto es lo que veremos posteriormente, como hemos dicho también en Pablo, y lo que también llamamos justificación por la fe, pero eso hablaremos más adelante. Siguiendo con el segundo relato de hoy. Cambiamos de escena y nos situamos ahora en la ciudad de Naín, que era una población a unos 10 kilómetros de Nazaret. Y aquí Jesús se topa con la comitiva de un entierro del único hijo de una viuda. Lo vemos en el versículo 12. Lucas nos relata cómo Jesús, al ver a aquella mujer, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Versículo 13. Y de esta manera se nos muestra la compasión de Jesús ante el dolor de las personas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Revivifica a su hijo. No hablamos de resurrección, podemos decir que resucita a su hijo, pero porque prefiero no usar esa palabra, porque resurrección es preferible dejarla reservada para lo que ocurre con Jesús después, lo que ocurrirá más adelante, que es un acontecimiento diferente. Aquí estábamos hablando de una revivificación de alguien que después volvería a morir, pero la resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte, sobre toda la realidad de la muerte. Así que esta revivificación presenta muchos aspectos en común con un episodio parecido que ya vimos también a lo largo de esta temporada. Fue la revivificación del hijo de la viuda de Sarepta, que protagoniza el profeta Elías, y lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. Y ahí encontramos mucha similitud entre los dos relatos, pero hay una diferencia, y es que tenemos una diferencia entre las palabras de Jesús que pronuncia, dice al hijo de la viuda de Naín, que fueron, hasta que encontramos el versículo 14, joven, a ti te digo, levántate. Y las palabras que pronunció Elías ante el hijo muerto de la viuda de Sarepta, que Señor Dios mío, te ruego que hagas volver la vida a este niño. Fijaos que mientras que Elías intercede y media y lo que hace es sonar a Dios, Jesús lo que hace es pronunciar él mismo las palabras de salvación. Y esto nos está dando idea nos está anticipando quién es este Jesús. Como aquel, decían los fariseos también, y los saduceos, aquel que se atreve a perdonar los pecados, que solo pertenece a Dios. Y aquí está atreviéndose a pronunciar la palabra de salvación, que solo pertenece a Dios. Muy bien. La respuesta de la gente pues no se hace esperar. Nos dice Lucas que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Versículo 16. Dios ha visitado a su pueblo. Con esta expresión, lo que nos quiere decir es el reino de Dios. Por fin está llegando. Por fin ya Dios se está acordando de su pueblo. Por fin Dios está siendo fiel a sus
promesas. Esto lo hablaremos otro momento para que veamos la dimensión y la importancia de lo que estaba en juego. Nos preguntábamos al principio por el significado del reino de Dios y lo hemos explicado según el propósito de salvación de Dios para su creación. Y en esos relatos lo hemos visto claramente. Si el reino de Dios está irrumpiendo las palabras, acciones de Jesús, aquí tenemos lo que se nos está mostrando es cómo Dios está tratando en estos relatos en concreto. Ya no hablamos del Evangelio en su conjunto. Solo en estos dos relatos en concreto está tratando con qué, con la muerte, con la enfermedad y con el dolor humano. Jesús es esa punta de lanza de Dios para vencer la muerte. En el primer relato tenemos a un hombre que está enfermo y a punto de morir, mientras que en el segundo relato tenemos a un muchacho que acaba de morir. Veis que hay una gradación de intensidad, ¿no? De dificultad, podríamos decir, ¿no? Alguien que está enfermo y que está a punto de morir y otro que ya ha muerto, acaba de morir, ¿no? Así que Jesús en el primero salva de que muera, evita que muera, mientras que en el segundo ya lo que hace es rescatarlo de la muerte. Pero ambos nos están diciendo cómo el reino de Dios se está haciendo presente a través de Jesús y cómo la muerte está empezando a ser vencida. En el primer caso, Jesús sana de la enfermedad y por tanto hay una doble victoria, la victoria sobre la enfermedad y una victoria sobre la muerte, a la que hubiera estado abocado si no hubiera sido sanado, mientras que en el segundo caso Jesús revivifica a quien ya estaba muerto, por lo que la victoria sobre la muerte es aún mayor que en el primero, como hemos dicho. Pero como dijimos, también Jesús se compadece del dolor de aquella mujer que ha perdido a su hijo. Vemos esto ocurre en muchas ocasiones, vemos cómo Jesús va siempre más allá, cómo Jesús es capaz de sentir ese dolor, cómo Jesús es capaz de aproximarse a la persona que está sufriendo. Esto es muy interesante, porque la compasión de Jesús es también la compasión de Dios, de su misericordia, de su gracia y de su amor para con todos aquellos que sufren. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Y esto lo veremos también cuando hablemos de la cruz. Por todo ello, estos relatos nos hablan de la realidad del reino de Dios, en su victoria sobre la muerte, el dolor y también la enfermedad. Y esta es la promesa y la realidad de salvación de la que toda la Biblia nos da testimonio. Esta es la salvación que todos los seres humanos necesitamos, porque todos tenemos que enfrentar, no importa nuestra condición de cualquier tipo. Todos tenemos que enfrentar la muerte, el dolor y la enfermedad. Y ninguno estamos exentos de lidiar con estas situaciones límite en nuestra vida. Hoy serás tú, mañana seré yo, pero todos tenemos que pasar por estas situaciones, vividas en tercera persona o llega el momento que nos toca también vivirlos en primera persona. Y esta es la salvación que como iglesia cristiana anunciamos en estos tiempos de pandemia, donde la enfermedad y la muerte se han apoderado de nuestras vidas. Parecía que la muerte y que la enfermedad las teníamos bajo control, sí, que eran algo que ocurría y de una forma incidental, que la gente, salvo algunos casos especiales, pues la mayor parte de la gente se moría cuando llegaba a una edad muy avanzada y que la enfermedad, pues más o menos, pues salvo algunos casos concretos también, pues es algo que ocurre, pero siempre solucionable en un alto grado. Sin embargo, ahora en este tiempo, todo esto se ha cambiado. Y la enfermedad y la muerte se nos ha colado por las rendijas de cada uno de los momentos de nuestra vida. Y esta es la salvación que como iglesia cristiana anunciamos
y que necesitamos anunciar y con la que necesitamos vivir. Tenemos que trascender las situaciones concretas para ver el cuadro completo, para ver cómo leemos en los evangelios, cómo Dios a través de Jesús está terminando con esta realidad en el mundo. Que es cierto que aún está presente, pero nos hablan de que tienen un término, de que tienen fecha de caducidad, de que llegará el momento de planificación de esa salvación de Dios, y donde estas realidades quedarán finalmente vencidas. Y por lo tanto, como cristianos, cuando nos enfrentemos a estas soluciones o las vivamos en tercera persona, tenemos que tener esta realidad en mente. No la concreción, yo sé que es muy difícil, porque como seres humanos nos duele lo que experimentamos y nos duele, como se suele decir, lo que nos corre por la sangre, ¿no? Como se dice popularmente. Pero como cristianos tenemos que tener una visión más allá de esto, de las propias concreciones que nos toquen vivir en cada momento, de lo que Dios ya ha empezado a hacer en el mundo a través de Jesús y lo que terminará haciendo. Por último, la pertenencia al reino de Dios y al pueblo que está bajo su reinado. Porque si Dios reina, es que hay un rey, que es el Mesías, Jesús, que es lo que significa Mesías, rey, y hay un pueblo que está bajo ese reinado. Pues bien, tanto la pertenencia al reino de Dios como la pertenencia al pueblo de Dios no está determinada por observar normas, sean las normas que marcaba la comunidad étnica judía, o sean las que nosotros hoy podamos tener también como iglesia cristiana o evangélica. No esas fronteras las que la determinan, los que nos aseguran una posición dentro de ese pueblo y por lo tanto dentro de la pertenencia al reino de Dios, sino que esa pertenencia está determinada por una actitud básica, la de una fe que confía. Pero una fe que confía no en cualquiera, no en cualquier cosa, sino en este Jesús, que es Rey e Hijo de Dios, resucitado entre los muertos, a través del cual Dios Padre ha iniciado su reino. Oramos. Señor sanador, por tu bondad sanaste a muchos que estuvieron enfermos, incluso levantando a los muertos para vida. Restáuranos a una nueva vida, sanando nuestros corazones, mentes y espíritus, de manera que podamos proclamar alabanza y gratitud por tu compasión a todos los que nos escuchan. En el nombre de aquel quien es en sí mismo nueva vida, Jesucristo, nuestro Salvador. Esto oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.